Bueno, vamos a ver si a mis... Entonces, para que vean cuáles eran las respuestas, a ver, busquemos. El financiamiento interno inicial es a menudo necesario en etapas muy tempranas del desarrollo de la empresa, cuando el empresario todavía está implementando el producto o concepto de negocio y cuando la mayor parte de los activos de la firma son intangibles. Dice que era verdadero. Espérenme, pongo a cargar las diapositivas para mostrarles que eso lo vimos. Bueno, mientras carga, siga. Les voy a mostrar también de paso, ya que tenemos... Cuando se habla del financiamiento interno inicial es cuando estamos apenas iniciando nuestro negocio, nuestro emprendimiento, que de pronto no contamos con todos los recursos provenientes de las ventas, ¿sí? de unos ingresos que nos aseguren suficiente capital para poder seguir con el desarrollo de nuestra actividad, ya sea nuestro producto o servicio. Entonces, pues necesitamos apalancamiento financiero, necesitamos de pronto solicitar préstamos a una entidad financiera. Bueno. Les enseño una forma de mirar las diapositivas para que no tengan que irse a leer todo lo del primer corte. Entonces acá hay unas 3 pestañitas, unos 3 punticos acá, y acá hay como muestra unas cajitas o unas tarjeticas, le dan clic ahí. Y así ustedes van y se desplazan a la diapositiva que necesitan ver. En este caso, como acá dice segundo corte, entonces eso es lo que ustedes van a necesitar estudiar desde ahí. Entonces, desde ahí empiezan a ver todo lo que se necesita. Listo. Bueno. Siguiente pregunta. La empresa XYZ el día 10 de octubre abre el libro de propietarios para determinar quién va a recibir el dividendo y los pagará a quienes estén registrados en esa fecha. Eso era el tema de política de dividendos y hacía parte de la fecha de registro. Entonces nos vamos para allá. Okay. Buscamos política de dividendos y está acá. Fecha de registro, fecha en la cual la compañía abre el libro de propietarios para determinar quién va a recibir el dividendo. La empresa pagará dividendos a los accionistas que están registrados hasta esa fecha.
si alguien se registró después como accionista, pues ya no tiene derecho a recibir dividendos, sino hasta el año entrante, el próximo año. Los empresarios, este era el tema de la lectura, también estaba ahí en las diapositivas. De las pequeñas empresas han encontrado que la variación de precios es un alto riesgo de mercado. Eso también lo vimos acá. Entonces, venimos para acá. Riesgo de mercado. Variación de precios. Ellos recuerden que encontraban que los distintos precios de la competencia les afectaba a ellos sus negocios. Entonces, empresas que de pronto traían mercancía importada y como las grandes empresas pues tienen bastante capital para traer bastante mercancía, pues ellos pueden dar un mejor precio que quienes aún estén apenas iniciando, que son las pequeñas empresas, les toca pues al precio que a ellos les genere mayor rentabilidad. Entonces ellos decían que eso era una de las variables que más les está afectando y esa correspondía al riesgo de mercado. Muy bien. Es una forma de modificar la composición de la estructura de capital de la empresa, aumentando su grado de apalancamiento. Eso era una ventaja o beneficio de la recompra de acciones. Recordemos, la recompra de acciones es volver a sacar al mercado las acciones para tener capital, para que la empresa tenga capital. Y eso lo vimos acá. Esa era una de las ventajas. Es una forma de modificar la composición de la estructura de capital de la empresa, aumentando su grado de apalancamiento. Estas son ventajas desde el punto de vista de los accionistas. Muy bien. Entonces era la recompra de acciones. El ratio de endeudamiento ideal va a ser único para cada empresa porque se debe tener en cuenta tanto las características propias como las del sector al que pertenece. Bueno, esto era de la parte de interpretación de el apalancamiento. Que recuerden que decíamos que habían unos niveles óptimos, ¿no? Que entre 4 y 6 de ahí no nos podíamos pasar porque después de 6 era que la empresa estaba supremamente endeudada y de pronto no podría cumplir los pagos que se le estaban realizando a los deudores, ¿cierto? A los pasivos. Y si estaba utilizando menos de 4, pues entonces significaba que no estaba haciendo un buen uso de la estructura de capital y de su endeudamiento, que no se estaban como arriesgando más para maximizar sus utilidades a los accionistas. Pero también, que quiere decir aquí la pregunta que explicábamos con lo de que es propia de cada sector al que pertenece, hay empresas de empresas, ¿no? Que, por ejemplo, el Copetrol o las empresas de servicios públicos, ellos sí les da para tener un endeudamiento por encima de 6, porque sus ingresos también los pueden soportar, son ingresos altos, de los cuales ellos pueden coger de ahí para cumplir con sus obligaciones. Ya si es una empresa pequeña, como una tienda, una MIPYME, pues lo ideal es que esté en ese ratio entre 4 y 6 para que sea lo normal. Y pues ver también para qué están usando sus pasivos o el endeudamiento. Si es para usar deudas endeudarse para pagar otras deudas, pues esa no es la finalidad.
sino lo ideal es invertir en negocios que les den, les den utilidades, ¿cierto? Para poder responder a sus obligaciones financieras. Muy bien. Entonces eran esas 5 preguntas que todo estaba ahí en las diapositivas. Recuerden que pues táctica y metodología es iniciar como hacer el quiz, un sondeo de cómo han entendido ustedes la teoría, para luego en el parcial llevar a hacer los ejercicios. Por ahí una que otra preguntita pronto de selección múltiple, ahí me faltó incluir algo del ensayo. Una preguntita del ensayo, de pronto salga por ahí en el parcial para quienes no lo realizaron, aunque sea quienes no entregaron el ensayo, aunque sea que lo lean, porque es probable que les vaya a salir por ahí algo de ese tema. Entonces, recuerden que el parcial entra hasta todo lo que vimos de acciones. Ya esto no, esto es del tercer corte. Faltó hacer la diapositiva ahí que dice tercer corte. Entonces, el tema de la recompra de acciones, que hay 2 formas de hacer la recompra de acciones, mediante la oferta de adquisición, mediante la compra en el mercado vigente, que todos estos numeritos que están acá, ustedes le dan acá en la manito y ahí les dice qué lectura o mayor información hay por hacer. Estas son las ventajas para los accionistas de hacer recompra de acciones. ¿Cuáles son las fases para comprar acciones? Entonces, aperturar una cuenta bancaria que por lo general ustedes van a una entidad financiera, les dicen para qué van a aperturar esa cuenta y ahí es donde van a llegarle el pago de sus acciones, que se deben asesorar muy bien de una persona competente en el tema, deben mirar el riesgo y la rentabilidad que tiene la compra de acciones, luego elegir cuál es la acción en la que van a invertir, comprar y hacerle seguimiento para ver cómo va su acción, si subió, si bajó, si ganó, si perdió. Que vamos a hablar sobre vamos a evaluar sobre el tema de las acciones, qué tipo de acciones hay, ordinarias, comunes, privilegiadas, preferente y sin voto. Hay algunas que únicamente ustedes reciben los rendimientos de lo que ganó su acción, pero no tienen la oportunidad de votar en la junta directiva, por ejemplo, las acciones sin votos, las privilegiadas que tienen derecho a todo lo igual de la empresa, y bueno, ahí están las otras. Que este fue un ejemplo que hicimos de un ejercicio de acciones. Entonces, ahí estaba. Aparte de cuánto se le pagaba a las personas por acción. Cómo se hace el pago de dividendos. Aquí está la línea de tiempo con las fechas. Desde la fecha de la declaración, que es un exdividendo, que es una fecha de registro. La fecha de pago, es cuando se envían los cheques al tenedor. Este fue pues otro ejercicio que se hizo, donde contábamos inicialmente con 200.000 en efectivo. En el momento no se habían pagado dividendos porque apenas era como un cierre de mes, un cierre de periodo, un cierre de año, en el cual apenas hasta el primer momento, el enunciado, sabíamos cuánto habíamos ganado, qué ganancias teníamos. Luego empezamos a mirar cuánto valen nuestras acciones para saber cuánto le tenemos que dar y pagar a los accionistas. Entonces, ahí sí la cuenta que se moviliza es la de dividendos por pagar, después de haber sacado las cuentas, que si la acción valía $0,80 y salieron 100.000 acciones en circulación por pagarle a sus accionistas, entonces ahí se hace la cuenta, se multiplica
Es fácil, únicamente multiplicar el valor de las acciones que tenemos en circulación por cuánto vale cada dólar por acción y ya sabemos que debemos pagar entonces 80.000. Y esos 80.000, ¿a qué se le restan? Pues a las acciones que tenemos en total, a las ganancias, perdón, que nos dieron en total, que sí, no todo es para la empresa. Recordemos que debemos darle a las personas que tienen acciones en nuestra empresa, entonces las ganancias pues van a disminuir. Hasta el momento esas son las cuentas que se ven afectadas. Al millón se le restan los dividendos por pagar y pues baja ya un poco las ganancias. Y ya la tercera cuenta que entra a afectarse, el tercer escenario, es cuando, ¿de dónde vamos a sacar eso que tenemos? Pues de los que tenemos que pagar, pues del efectivo. Ya el efectivo baja porque sacamos los 80.000 que teníamos anteriormente. Ya el dividendo por pagar queda en cero porque ya se supone que lo repartimos y lo pagamos. Entonces, y cuando lo pagamos, pues el lunes 2 de agosto, que era la fecha de pago, se enviaron los cheques para pagarle los 80.000 a cada accionista. Era un ejercicio que se ve supremamente largo, pero resulta siendo tan sencillo. Solamente multiplicar y restar y explicar cada cosa. La forma de calcular un pago de dividendos, que también lo vimos, los tipos de dividendos que hay, entonces que está la razón de pago, los dividendos en acciones, regulares bajos, entonces que se reparten dividendos a un bajo costo, pero en dado caso que la empresa dé más ganancias de las que se tenía esperado, pues es posible que se le dé un dividendo adicional, porque las utilidades lo justificaron y en ese momento le fue muy bien a la empresa y ellos pues se van a arriesgar a darle un poco más de lo que se tenía predispuesto. Entonces también, ¿qué es la política de dividendos? Eso lo hablamos. ¿Cuáles son los objetivos? Distribuir inteligentemente el beneficio, las ganancias, las utilidades y proporcionar suficiente financiación y maximizar las utilidades de los accionistas. Aquí hablábamos de cómo se hace el pago de dividendos, las fechas, estas son como las fechas importantes, eso es lo que veíamos ahí en la línea del tiempo en el ejercicio. La fecha de declaración es cuando se reúne la junta directiva y se declara cuáles van a ser los dividendos que se van a pagar en cada periodo. La fecha de registro es lo que ya evaluamos, que se abre el libro de propietarios para ver quién va a recibir el dividendo. Espérenme un momentico. Bueno, aquí está la otra parte, los exdividendos. Se cumplen 2 o 4 días hábiles antes de la fecha del registro. Por lo tanto, si la acción es vendida, el nuevo accionista deberá estar registrado antes de esa fecha para tener el derecho a recibir el dividendo antes de la fecha de registro. Y la fecha de pago, pues, se sobreentiende que es la fecha en la que los accionistas van a recibir su chequecito, su platica, se les va a enviar a la cuenta que aperturaron el dinero. ¿Y qué es un dividendo? Porque las políticas de dividendos son una cosa y los dividendos son otras. Los dividendos, bueno, es el pago que se hace
que hace la empresa a los accionistas. La política de dividendos la tiene cada empresa de forma diferente, establece qué políticas va a poner para pagar esos dividendos, ¿sí? Entonces, que las fechas de cada empresa para el pago son diferentes, que las fechas ex dividendo para cada empresa la establecen de forma diferente, por eso las políticas es de acuerdo a cada empresa. Bueno, eso también entra. Es sencillito. Ah, bueno, lo de la lectura, que hablamos de que es el riesgo de liquidez, de crédito, el riesgo de mercado, todo lo del tema de los riesgos financieros, eso también lo vimos en el segundo corte. Este ejercicio, porque en el primer corte vimos la interpretación, más que todo, y aquí era hacer como la actividad, resolver el ejercicio. Que recuerden que ese día hicimos como en 2 clases, nos dedicamos a hacer un ejercicio sobre este tema de cómo se sacaba el costo, la relación deuda-capital, ¿sí? Deuda sobre capital, que era el total pasivo, sobre el capital neto, y dependiendo de eso, pues nos daba la relación, y cómo se interpretaba, que cada empresa manejaba pues diferente de acuerdo a lo que se dedica cada. Y bueno, hicimos comparaciones entre 2 empresas, también hicimos presentación y de una sola empresa también qué pasaba. Eh, listo, de ahí empieza entonces el segundo corte. Ahorita les envío en un Excel también para que vayan teniendo, porque todavía no me permiten aperturar Academisoft. Entonces, yo les envío en un Excel, como siempre lo he hecho, las noticas. Entonces ya tienen las dos, la de la tarea ya la tienen, se las vi en Excel, y ahorita se las envío la del quiz también en Excel para que vayan haciendo sus cuenticas. Y la autoevaluación sí va a ser después del parcial. Y tiene lógica porque se supone que ustedes se autoevalúan respecto a cómo les fue en esas notas. Ustedes dirán, sí, me faltó estudiar un poquito más, me faltó reforzar en tal y tal cosa, y después sí se evalúan. Sí, lo estábamos haciendo de pronto mal inicialmente porque la finalidad es, después de ver sus resultados, ustedes evalúan cómo les fue, y en base a eso, pues miran a ver qué notas se ponen en la autoevaluación, en la cual yo no puedo intervenir ahí. Entonces, ustedes son los que deciden. Eso es un plus extra que tienen ahí, pero ya van sabiendo pues cómo medirse. Entonces, espérenme, ahora hacemos un repasito de la lectura. Entonces, recuerden que en el segundo corte hay unas lecturas para, era la guía de apoyo. Todas las lecturas están ahí. Eran 14 hojitas sobre la fuente de financiamiento. Bueno, dentro de la evaluación docente, decía si yo les daba lecturas en inglés, si se supone que debía darles
todo el documento en inglés, ¿sí? Pero yo dije, no, pues se me revoluciona, o sea, a veces no leen en español unas cuantas palabritas y de pronto si les envío todo el documento en inglés, mejor dicho, pero que se debe hacer, se supone que todos los docentes debemos incentivar el, el idioma del inglés. Entonces, pues, allá, pronto en el tercer corte miro a ver si entra una lectura que esté en inglés y se las comparto, porque pues es una de las competencias que ustedes deben tener, el manejo del idioma extranjero. Entonces, ya no se vayan a asustar, porque ya saben que deben estar preparados. En este segundo corte, pues lo más cercano que les di a una lectura en inglés fue el abstract del documento. Pronto, no sé si alguno buscó el significado o unas de las palabras desconocidas, también incluía de pronto alguna de estas que no entendieran en inglés, ¿cierto? Pero bueno, no pasa nada. Entonces, hablaba más que todo de las fuentes de financiamiento a corto de las empresas pequeñas. Entonces, eh, que no sé, de pronto quien quiera y recuerde la lectura que hizo, el ensayo que hizo y quiera opinar respecto a la lectura. ¿Alguien quiera decir algo? Encontré ensayos muy buenos, muy interesantes. Entonces, si alguien quiere decir algo. ¿Qué les pareció? ¿Qué les dejó de enseñanza? ¿Qué pudieron rescatar de ahí? Pues, profe, a mí algo que digamos que se me queda de esta parte del ensayo o de esta lectura es que uno cuando piensa en fuentes de financiamiento, en mi caso, siempre pensaba era como, bueno, no, toca ir a un banco y pedir plata prestada, ¿sí? Pero digamos que dentro de esta lectura me encontré con muchísimas más opciones, ¿sí? Que también pueden volverse precisamente esa fuente de financiamiento, a veces no con los intereses que, por ejemplo, en un banco me tocaría pagar o algo por el estilo, ¿no? Entonces, aún hacia el interior de la empresa se pueden encontrar algunas fuentes de financiamiento y también pues con los proveedores mirar algún tipo de convenio o alianza que funcione y que le permita a todos salir ganando. Entonces, eso fue como lo que se me quedó de la lectura primordialmente. Muy bien, esa era la idea y la finalidad, que pudieran descubrir otras opciones que hay en el mercado, ¿sí? Y que estuvieran acorde a la realidad y lo que utilizan las pequeñas empresas para financiarse y ser más productivas. Muy bien, gracias por tu apreciación y participación. ¿Quién más? Bueno, acá nos hablaba inicialmente de que pues cómo hacen las pequeñas empresas para ser competitivas, para permanecer en dentro de su negocio, ser exitosas.
pues que debían tener un buen manejo de los recursos y eso de quién dependía de las decisiones que se tome el gerente financiero respecto a la financiación, la forma de manejar su estructura de capital, también siendo innovadores para poder competir y tener ventaja competitiva con su competencia. Entonces, también eso depende, ahí están incluidas esas estrategias que tenga el gerente financiero para cumplir con los objetivos de la empresa. Deben tener una visión de futuro, preocuparse por crecer, estar innovando continuamente, los procesos, estar a la última vanguardia de los avances tecnológicos, no tener maquinaria obsoleta, tener unas buenas estrategias que garanticen la estabilidad y el crecimiento de la empresa, manejar una muy buena participación dentro del mercado, aumentar cada vez más la presencia y visibilidad del producto o del servicio dentro del segmento de mercado o nicho de mercado que se eligió. Entonces, después de haberse elegido un nicho de mercado específico, se empiezan a implementar las estrategias tendientes a desarrollar la función del giro de la empresa y de acuerdo a las condiciones económicas y del mercado en el país o la región en el cual está la empresa legalmente constituida. Entonces, después de que ya la empresa está en funcionamiento y genera utilidades, debe empezar y después de haber cumplido con las obligaciones financieras, ya una estrategia financiera va dirigida a fortalecer la presencia en el mercado y a incrementar la participación, haciendo una reinversión de las utilidades obtenidas. No se puede tener ahí la plata dormida, ¿cierto? Como que se debe empezar a mirar a ver en qué proyectos podemos invertir que nos generen más utilidades. Recuerden que en algún momento el dinero se valoriza a pesar de pasar el tiempo, entonces no se puede quedar ahí como la plata. Sí, tenemos utilidades, las dejamos ahí, eso después ¿qué va a pasar con eso? No, la idea es esas utilidades poderlas reinvertir en algo que nos genere beneficios. Recuerden que la idea de toda empresa es maximizar sus utilidades. Entonces, en actividades que generen reinversión para la empresa, expandir el mercado, mirar otras fuentes de financiamiento a corto plazo y demás. Que alguien más de pronto con esto le haya recordado algo, el tema, o tengan por ahí su documento y quieran comentar algo. Nos mostraba también la lectura, pronto para quienes no entregaron el ensayo y no se han tomado el tiempito de leer, los los principales recursos del financiamiento a corto plazo en las empresas pequeñas, que es el disponible, la cartera, los inventarios, los proveedores, los acreedores diversos y los más conocidos, los créditos bancarios. ¿Qué se mira en el momento de escoger una fuente de financiamiento? Revisa el costo, cómo es el costo, la tasa. Entonces, dependiendo la tasa de interés, pues se escoge la fuente de financiación que más le convenga. Sin embargo, si estamos hablando de un crédito bancario, les recuerdo al principio
del corte les hablaba que no dejarse guiar mucho por una aparentemente tasa atractiva, porque recuerden que dentro de las cuotas van ciertas arandelitas que les comentaba, como el pago de seguros del crédito, que a veces ustedes llegan a pagar hasta 3 veces un seguro en un crédito, la papelería, intereses anticipados, ¿sí? Entonces, no es una buena forma de dejarse guiar e impresionar que por la que tenemos la tasa más económica del mercado, porque pues yo que trabajé en entidades financieras, sé cuáles son los secreticos ocultos detrás de eso. Entonces, pues lo que yo siempre les decía a mis clientes era que revisaran las cuotas como les quedaban, porque muchas veces al hacer los cálculos en la calculadora financiera, que cuando iba a hacer los créditos a los docentes, por ejemplo, ellos se ponían con su calculadora financiera a mirar, pero bueno, la tasa que usted me dice, yo eso lo estoy haciendo, o tipo de clientes. Mi contador hizo la conversión y con la liquidación que usted me entregó, esa no es la tasa que usted me está diciendo que me está ofreciendo. Entonces ahí me tocaba ponerle, explicar la letra menuda del pagaré, del contrato y pues explicarle que ahí va, está pagando los seguros del crédito, que el seguro obligatorio, que en caso de que llegue a fallecer le queda saldada la deuda, que el seguro de pronto pago, que los intereses, que a usted se les desembolsó el dinero a esta fecha, pero como no entra la cuota sino hasta el mes siguiente, entonces todos esos intereses causados durante el primer mes, pues van a incluidos en la cuota, que usted paga intereses sobre el seguro, entonces si el seguro vale 4 millones y se lo van a financiar durante todo el crédito, entonces mensualmente usted va a pagar unos intereses sobre ese seguro, y ahí son cositas en las que los clientes de pronto empiezan a retractarse o a mirar otras posibilidades, vuelven a hacer cuentas, entonces ahí sí empiezan con las cuotas, a mirar en qué banco le ofrece la mejor cuota y eso sí se deben guiar. Bueno, eso es en cuanto al costo. La clasificación del crédito, que eso pues limita la disponibilidad y también aumenta el costo de financiamiento, qué tan confiable y qué oportunidad tiene ese tipo de financiamiento, que vayan a estar disponibles cuando se requieran, ¿sí? Que van a hacer un crédito y bueno, pero ¿en cuánto se demora en desembolsarme el dinero? Porque es que yo estoy planteando una oportunidad muy importante de negocio y no me puedo pasar de la fecha. Como decía un compañero hace, en una participación que tuvo, un comentario que hizo, que no, yo necesito la plata ya mismo porque es que es un negocio que me salió urgente y no me puede esperar. Entonces, ver qué entidad le desembolsa más rápido el dinero en el tiempo en el que lo necesita. Qué tan flexible es de aumentar o disminuir la cantidad de fondos que, que sacó prestado. Entonces, las otras fuentes alternativas de financiamiento a las que pueden incurrir las empresas pequeñas, que son el crédito de proveedores, las tarjetas de crédito de las tiendas, la venta o reventa de activos obsoletos o no estratégicos. Entonces, que tengo un activo, pero que no le estoy dando uso para nada y ya se me puede incluso llegar a dañar. Entonces, antes de que eso suceda, que entre a hacer una depreciación ya del activo, pues mejor la vendo y con eso obtengo otros recursos. O también tengo que de pronto una oficina, la tuve en cierto sector, pero ya no me está generando utilidades porque cerramos esa oficina, pero me quedó el edificio que compramos ahí en ese sector y pues está ahí deteriorándose. Entonces lo mejor que podríamos hacer para financiarnos o tener más dinero es arrendamos ese activo, es de nuestra empresa, pero ya no tiene el nombre de la empresa por ningún lado. Lo que podemos hacer es arrendarlo a otra persona que lo necesite, a otra empresa quizás que lo necesite y pues ahí obtenemos rendimientos.
el patrocinio, subsidios o apoyo de proveedores y en ocasiones pues las personas a las que nos venden a nosotros los insumos, ellos también nos pueden colaborar de alguna u otra forma. Entonces aquí nos están explicando qué es cada una, qué es el crédito de proveedores, qué son las tarjetas de crédito de las tiendas. Entonces cuando vayamos a comprar algo que necesitemos, pues hacemos uso de este crédito, la venta o renta de activos obsoletos o no estratégicos, lo que les explicaba, que podemos arrendar. Eh, y pues ya con eso terminábamos, pero esto era lo novedoso que decía el compañero, que él no sabía que se podía recurrir, era estas otras fuentes de financiamiento, muy importantes tenerlas en cuenta. Ya, listo. No sé si alguien tenga algo más por decir o por preguntar antes de detener la grabación. Nos quedan 10 minuticos, que es el espacio que se abre comúnmente para las preguntas. Recuerden que el miércoles tenemos parcial, entonces pues las preguntas tratar de hacerlas antes del parcial para no equivocarse de pronto ese día si no entendieron algún tema o desean que les refuercen algo, pues aprovechar, ¿cierto? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, listo, Sí, chicos. profe. Bueno, Anderson, muchas gracias. No sabe que de acuerdo a la participación de cada